Que Dios te bendiga ricamente. Éxodo 34:7 dice lo siguiente: Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones, y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no asuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Este texto forma parte de lo que el Señor hizo cuando pasó delante de Moisés en el monte Sinaí. Este Dios es el Dios de compasión y el Dios de misericordia, que sabemos que es lento para enojarse y lleno de amor inagotable y de verdad y de fidelidad. Qué interesante, porque si tomamos como promedio la vida de una persona unos 80 años, podríamos decir que su amor se extiende por 80.000 años, pero no es así, su amor realmente no tiene una medida, es inagotable. Pero qué interesante. No podemos olvidar que el amor de Dios está ligado a la justicia y a la santidad. Por eso en los tiempos de Moisés era necesario que cada vez que una persona cometía un pecado, ese pecado fuera expiado, y lo hacían a través de sacrificios continuos una y otra vez. Hasta que Jesús se ofreció a sí mismo, ¿verdad? Como dice el autor de Hebreos, como sacrificio por los pecados del pueblo, una vez y para siempre, tal como señala, ¿verdad?, el autor de Hebreos 7:27. Qué interesante que este texto señala 3 formas de males que Dios perdona: la iniquidad, el pecado y la rebelión. Tú sabes que la palabra que se utiliza para pecado proviene de la acción de disparar una flecha. Entonces, pecar, dicen los lingüistas, está asociado con el hecho de errar en el blanco. Tú disparas la flecha pero no das en el blanco, es decir, no das en la talla de lo que se espera de ti. Las personas esperan que tú seas de una manera, pero terminas siendo de otra porque te equivocaste, porque cometiste un pecado. Por ejemplo, Ananías y Zafira, ellos no dieron en la talla de lo que se esperaba. No se esperaba que ellos le mintieran al Espíritu Santo. Recuerdas que ellos vendieron una propiedad y estaban en todo su derecho de si querer dar una parte de ese dinero. Sin embargo, ellos fueron frente a la comunidad y se presentaron como ampliamente generosos y no dieron todo, dieron una parte. Y la consecuencia, sabemos, que fue la de que ambos murieron en el acto. Ahora bien, rebelión. ¿Qué significa rebelión? En algunas traducciones bíblicas no se usa la palabra rebelión, se usa la palabra transgresión. Y se refiere a que tú violas un principio que está establecido. Tú pasaste un límite que Dios estableció. Por ejemplo, Adán y Eva. Dios le dijo que podían comer de todos los frutos del huerto, pero no de determinado fruto, pues ellos traspasaron el límite impuesto por Dios, fueron y lo comieron. Por otro lado, la palabra iniquidad se refiere, la raíz de la palabra iniquidad se refiere a algo que está torcido o deformado, y se refiere a todas esas desfiguraciones, a todas esas deformaciones que se dan en nuestra personalidad consecuencia de la caída. Por ejemplo, el egoísmo, el alcoholismo, las adicciones, la tendencia a enojarnos, la mentira como recurso para zafar de las responsabilidades, los pretextos, bueno, en fin, todas esas deformaciones que tenemos en nuestra personalidad y que las podemos pasar a las otras generaciones. Y tú dices, pero ¿cómo yo puedo heredar a mis hijos la tendencia a mentir? Pues simplemente, tú eres un espejo, tus hijos se están reflejando en ti. Ellos te ven mentir una y otra vez y utilizar la mentira como recurso para zafar de las responsabilidades. Entonces, la próxima vez que ellos cometan un error o les suceda algo y no quieran hacerse responsables, ¿a dónde van a recurrir? ¿A decir la verdad? No, van a recurrir a la mentira. ¿Por qué? Porque si tú, que eras el espejo en el que se reflejaban, veía que tú salías airoso o que tú salías habías logrado no recibir de pronto una queja de tu jefe. Supongamos que tu jefe te mandó una tarea y tú no la hiciste, y tus hijos vieron que tú mentiste y que dijiste, no la pude hacer porque estuve enferma todo el día. Y tus hijos saben que eso no es cierto, que te fuiste de compra con ellos. Tus hijos van a retener eso en su memoria. Y la próxima vez que la maestra les diga, fulanito, no trajo la tarea, ¿qué pasó? Ay, estuve enfermo. Porque te vieron a ti hacerlo. Entonces,
esas deformaciones que suceden en nuestra personalidad son producto de la caída y esas son nuestras iniquidades. Ahora bien, qué interesante, porque hoy en día se da un fenómeno que está asociado con todo este tipo de cosas, con rebeliones, con iniquidades y con pecados. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Es un motivo por el cual muchas personas cada vez más consultan. Es más, antes era un mal de adultos, hoy en día los niños y adolescentes lo están sufriendo. Me estoy refiriendo a los trastornos de ansiedad. En primer lugar, entendamos qué es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta adaptativa a algo que está por aproximarse, a algo que todavía no está, pero que tú anticipas que puede llegar a complicarse o a que no sabes cómo resolverlo. Un ejemplo sencillo, tienes que dar un examen, te has preparado, sabes que tienes determinado tiempo para preparar un examen en tu lugar de estudio y para ti eso puede ser un fenómeno de ansiedad. Entonces, ¿cuándo es una respuesta adaptativa? Dar un examen es un proceso, es algo que a ti te va a mover a ponerte ansioso. Nadie puede decir, ay, yo voy confiado, no, porque todos por dentro experimentamos cierto nerviosismo, cierta ansiedad de cómo nos va a ir, si recordaremos todos los temas, si habremos profundizado lo suficiente como para responder todas las preguntas que los docentes nos pongan. Entonces, la respuesta adaptativa, ¿cuál sería? Bueno, estás ansioso, sabes que tienes que dar esa prueba, tienes 15, 20 días para preparar. ¿Cuál es la respuesta adaptativa? Organizarte. Tomas un calendario y dices, bueno, estas son mis horas de trabajo, estas son mis horas para estar en familia, estas son mis horas para estar con el Señor, me organizo, yo tengo que dar esa prueba, bueno, tengo tantas horas por día. Y hago un cronograma, hago un plan, me organizo, entonces me preparo. Esa es una respuesta adaptativa. Tú te organizas para poder enfrentarte a eso que todavía no está y que para ti es fuente de ansiedad. Ahora, cuando eso que todavía no llegó, pero que tú sabes que tienes que hacer, se transforma en algo desadaptativo, es cuando aquello que todavía no llegó, que está vinculado con el futuro, tú ya lo anticipas como algo peligroso y por lo tanto comienzas a tener en 3 áreas de tu vida diferentes problemas. A nivel cognitivo, es decir, de los pensamientos, a nivel emocional, en vinculación con tus emociones, y a nivel fisiológico, en relación con síntomas que experimentas en tu cuerpo. Cuando comienzas a tener estas 3 áreas alteradas, ahí ya no es un fenómeno simple de ansiedad natural por algo que tienes que hacer, sino que ahí comienza a ser un trastorno y por lo tanto, si hablamos de un trastorno, hablamos de un sufrimiento. El trastorno de ansiedad se transforma en sufrimiento cuando empiezas a experimentar en estas 3 áreas diferentes emociones, diferentes sensaciones corporales, diferentes pensamientos que te agobian, que te paralizan, que te angustian, que te hacen sentir que no puedes. Entonces, ¿cuáles son a nivel de pensamiento? A nivel de pensamiento o a nivel cognitivo, como decimos generalmente, se suceden una serie de pensamientos automáticos, pensamientos que surgen de la nada. No vas a poder, vas a fracasar, te van a preguntar ese tema que no lo comprendiste. Acordate que cuando eras pequeñito y tenías 3, 4 años, tuviste que recitar un poema de memoria y te quedaste paralizado frente a todos los padres de la fiesta de fin de año y cómo se rieron de ti. Entonces, comienzas con esos pensamientos, no duermes, te intranquilizas, te das cuenta que no te puedes organizar, que te pones a estudiar, tomas los libros, las fotocopias, los materiales, pero no avanzas, no puedes, porque tus pensamientos le ganan a tus ganas de querer estudiar, a tu compromiso de cumplir con esa responsabilidad. Entonces ahí hay un problema, ahí comienzan a haber trastornos. Los pensamientos se dice que son como una calecita. Uno dispara al otro. Primero empiezas, no vas a poder, ya te pasó otra vez, acordate cuando eras niño, y ahí empiezan a surgir un pensamiento tras otro, y una calecita interminable que te produce inclusive que no duermas en toda la noche.
esos pensamientos comienzan a generar emociones en ti. Las primeras emociones que surgen son miedo, angustia, ganas de llorar, tristeza. Muchas personas me plantean lo siguiente: Marta, yo lo que experimento cuando me viene el trastorno de ansiedad es una tristeza que me inunda y me largo a llorar esté donde esté. Hay otras personas que me dicen, no, yo tristeza no experimento. Lo que experimento es una rabia impresionante y me dan ganas de romper, de tirar, de insultar, de gritar. Hay personas que empiezan a alterarse en sus emociones. Otras te dicen, a mí la emoción que me surge es el miedo y me paralizo. Agarro los materiales para estudiar y no puedo. Entonces los dejo por allí. ¿Y qué haces? Conductas evitativas. Porque no solamente se da un proceso en el pensamiento, en las emociones y en la fisiología de tu cuerpo, sino también en las conductas. Comienzas a tener conductas evitativas. Enfrentarte a ese libro para estudiar, para preparar el examen, como es algo que te atemoriza, comienzas a evadir esa conducta. Entonces que dices, no, hoy no estudio porque hace mucho calor, no, hace como 30 grados, imposible que a mí me quede algo con estos 30 grados y el ventilador se me rompió y el aire acondicionado no anda. No, imposible que yo me ponga a hacer esa tarea que me dijo el jefe, imposible. No puedo. Me quedó pendiente ir a lavar los platos, entonces vas y haces otra conducta. Evades. Eso enseguida se da en los trastornos de ansiedad, cuando comienzas a evadir y a postergar. Esas dos cosas, postergar y evadir, están asociadas a episodios de ansiedad. Ojo, porque a veces las personas dicen, no, yo no tengo un trastorno de ansiedad, pero están presentes en esas dos conductas. Ahora bien, ¿cuáles son las conductas fisiológicas? Hay personas que te dicen que experimentan sudor en las manos, otras en el cuello, en el rostro, en los pies, en todo el cuerpo. Hay personas que te dicen, yo tengo que andar con una blusa, una camisa, algo para reponer, porque llego al trabajo, a la oficina, al lugar donde estudio, a donde sea, llego ensopado en transpiración porque me pongo a pensar en eso que tengo que hacer y me empieza el trastorno y me empapo en sudor. Hay personas que experimentan palpitaciones y algunas te llegan a decir, llamé a la emergencia médica porque pensé que me iba a dar un infarto. Y cuando vinieron, lo único que hicieron fue ponerme una pastillita bajo la lengua, me dijeron que era un fenómeno de ansiedad, que estaba experimentando un episodio de trastorno de pánico o de ansiedad. Entonces, qué interesante. Nuestro cuerpo empieza a responder a esos pensamientos. Esos pensamientos disparan reacciones en nuestro cuerpo y en nuestras conductas. Otras personas te dicen, no, a mí no me pasa nada de eso, Marta. A mí me dan ganas de ir al baño a orinar. Y orino, y orino, y orino, y orino. Bajo toda la noche. Me pongo a pensar que al otro día tengo que dar algo en el trabajo, una presentación, un oral, que tengo que hacer, que se llega el cumpleaños de 15 de mi hija y todo lo que tengo que aprontar y todo lo que tengo que hacer, y bajo toda la noche, no pego un ojo, pero no porque no tenga sueño, porque bajo a orinar toda la noche o durante el día. Orino y me voy de un lado. Y hay personas que dicen, no, a mí eso no me sucede, a mí me viene una diarrea impresionante. Entonces la persona, tú ves que su cuerpo va reaccionando de diferentes maneras. Hay personas que te dicen, yo lo que experimento es una sensación de vacío. Cuando me viene, me dan el ómnibus y no sé dónde estoy. Empiezo a mirar y no sé si yo estoy acá, qué estoy haciendo y qué hago acá y para dónde voy. Se disocian, están y no están. Comienza un fenómeno de disociación. La persona no sabe muy bien y es como que está inmerso en una burbuja, siente un gran vacío, no puede pensar, su pensamiento queda en blanco. Muchos estudiantes te lo dicen. Yo fui y cuando me llamaron, me nombraron y me dijeron, adelante, le toca dar el examen oral, me quedé en blanco, no supe y dije, ¿qué estoy haciendo acá? No saben dónde están o dicen, miré al profesor y me quedé en blanco. Sabía todos los temas, había estudiado todo, me quedé en blanco. Otras personas que experimentan, empiezan a relatar que empiezan a experimentar un temblor y su cuerpo tiembla y tiembla y tiembla. Otros escalofríos. Otros te dicen que no experimentan ese tipo de cosas, sino que lo que experimentan es un nerviosismo corporal. Entonces se mueven de un lado para el otro, se paran, van, vienen. Y se ve mucho en los niños. Los niños, cuando los que son maestros saben,
Cuando empiezan a estar inquietos, es el turno de fulanito para recitar una poesía. Y empieza a moverse de un lado para el otro en el escenario, lo que sea, donde tenga que dar esa poesía, el niño empieza a moverse con una intranquilidad impresionante. Esa es una manifestación muy común de los niños, la inquietud corporal, porque no sabe cómo manejar eso que le está pasando. Es un revoltijo de emociones y de sensaciones corporales. Hay personas que te dicen, a mí lo que me da es un dolor de cabeza, pero impresionante. Otras personas te dicen que las palpitaciones son tan grandes que no solamente siente que le va a dar un infarto, sino que llegan al punto de desmayarse. Algunas literalmente se desmayan. Hay otras que no, que se vencen sobre una silla y sienten que se le va el alma a los pies. Entonces, todas esas reacciones fisiológicas son resultado de no poder responder a esta expectativa del futuro que está por delante y verlo como el dinosaurio que te atemoriza. Y tú dirás, Marta, está todo esto muy lindo, pero ¿qué tiene que ver con la escritura que nos leíste de Éxodo, de la iniquidad, la rebelión y el pecado? Porque atrás de todo trastorno de ansiedad siempre se da el fenómeno de cosas que la persona te dice, me arrepiento tanto de algo que hice y yo me doy cuenta, te dice la persona, que aquello que yo no puedo enfrentar está vinculado con lo otro. Mira este ejemplo. Un adolescente me decía, cada vez que tengo que dar un examen, yo me paralizo y empiezo con mi trastorno de ansiedad. Parece que me voy a morir, que me dan todas las sensaciones que te describí, pero hay algo que me está pasando últimamente. Ahora que empecé el proceso de terapia me di cuenta de una cosa, me dijo un adolescente. Está vinculado con una sensación de algo que me pasó en la infancia. Y me relató lo siguiente, que cuando era pequeñito, él tenía que preparar su primer oral frente a los compañeros de clase. Su mamá estaba en su casa muy emocionada esperándolo y él cuando vino le contó lo siguiente, mamá, no lo pude dar, me oriné encima. Entonces es una sensación de culpa que tiene. Él no se perdona que del nerviosismo que tuvo se orinó y los compañeros se rieron. Entonces, cada vez que él se enfrenta a una prueba, algo que tiene que hacer frente a los otros, él se paraliza, ya es adulto, es decir, bueno, en realidad es un adolescente, no se orina, él maneja sus esfínter bien, él no se orina. Cuando era pequeñito no supo cómo manejar esa descarga de emociones y esa descarga de sensaciones fisiológicas y se orinó. Pero ahora que es adolescente y que maneja su cuerpo, lo está poniendo, eso mismo que le pasó en la infancia, él no se lo perdonó y lo está poniendo en el cuerpo. Entonces, su inconsciente asocia rápidamente. Una vez fallaste, vas a fallar siempre. Y qué interesante, porque yo le pregunté, ¿y si tú das la prueba escrito, tú solito, sin nadie adelante? Ah, me va bárbaro. Entonces, recomendación para los docentes. Fulano, hay posibilidades de que a fulano se le tome la prueba por escrito y que luego él con ese papel de ayuda él pueda dar el oral. Los docentes accedieron, entonces él ahora se sienta, escribe lo que los docentes le ponen la pregunta, él la escribe y luego él empieza a darla, empieza a dar ese oral y a poder enfrentarse a esa situación. Lo está venciendo de a poco hasta que llegue un momento en que no va a precisar esa ayuda a memoria. Hay profesores que directamente dicen, escribí lo que a mí me da lo mismo. Hay otros que no, que todavía exigen el oral. Y bueno, entonces, frente a esos docentes, lo que se trató de arreglar es que él le permitan escribir una guía y en base a esa guía, que pone palabritas, ¿no? Ah, tengo que tocarte al tema, tengo que esto, le pone 5 o 6 palabritas, escribe, y él con esas 5 palabritas pasa y da el oral, porque son palabritas que lo ayudan, una guía, una orientación. Entonces, esto es lo interesante. Atrás de todo fenómeno de ansiedad siempre hay una culpa, algo vinculado. Recuerda, el enemigo es un perfecto acusador y él va a estar todo el tiempo acusándote. Una vez fracasaste, vas a seguir fracasando. No lo intentes. Yo que vos no quiero que vuelvas a pasar esa vergüenza. Es lo que te dice. A este adolescente se lo vuelve a decir de otra manera. ¿Otra vez vas a intentar de un oral? Mira si te orinas como te pasó cuando eras pequeñito.
Entonces, el enemigo es el gran acusador. Te recuerda todos y cada una de tus transgresiones, tus rebeliones, tus pecados. Esto no era un pecado, pero él lo vivía como una maldad. Él lo vivía porque él decía, dejé avergonzada a mi mamá. Entonces él se sentía culpable. Pero nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, muchas veces dejan un efecto residual de culpa cuando no nos hemos perdonado. Dios te perdonó, pero tú no te perdonaste. Y eso queda ahí. Y muchas veces, atrás de todo episodio de ansiedad, cuando empiezo a trabajar con los pacientes que descubro, hay una culpa de algo que hicieron y que no han logrado obtener el perdón. Cuando las personas son cristianas es mucho más fácil resolverlo. ¿Por qué? Porque lo primero que le tienes que plantear terapéuticamente que es, busca el perdón de Dios. Y luego ahí comienzas a poder ahondar y profundizar más en eso que le pasa y por qué la persona se siente culpable. Me gustaría a ti compartirte algo que escribió un periodista del New York Times en un artículo que escribió en el 2017 sobre la aparición de los estados de ansiedad. Él dijo lo siguiente: los epidemiólogos consideran la ansiedad como una condición médica, pero el trastorno también parece ser una condición sociológica, una experiencia cultural compartida que se alimenta de gráficos televisivos alarmistas y hace metástasis a través de las redes sociales. Es decir, hoy en día la ansiedad ya no es un fenómeno solo tuyo, también parece ser un fenómeno social contagioso. ¿Por qué? Por las redes sociales. La gente empieza a compartir noticias, cosas alarmistas, preocupantes, y las personas comienzan a estar con un episodio de ansiedad tan grande por el bombardeo de noticias y de cosas que muchas veces son noticias falsas o que no tienen una argumentación sólida. Pero es interesante lo que él plantea, que cada vez más se está volviendo una experiencia cultural compartida, ¿no? Donde se está como alimentando o retroalimentando una persona con la otra sobre esto de cosas que generan ansiedad, personas que cada vez tienen más miedo a enfrentar el futuro. Pero esto es lo interesante, tú crees en Dios y tú sabes que Dios lo que anhela para ti son cosas buenas y maravillosas. Lo que pasó atrás, perdónatelo, pídele a Dios que te lo perdone, llévalo al trono de la gracia. Lo que está por delante, no lo temas, porque Dios ya tiene la respuesta para eso que está adelante. Dios está viendo la victoria donde tú hoy ves un dinosaurio que te paraliza. Dios está viendo la gloria suya. Dios se está glorificando en ese éxito y está diciendo, mi hija, mi hijo va a ser exitoso, yo lo estoy viendo. Tú tienes que ver lo que Dios está viendo. Sé más compasivo contigo, así como tenemos un Dios tan compasivo, es para que tú entiendas la necesidad de ser compasivo con los otros, pero debes comenzar contigo mismo. Sé compasivo contigo. Perdónate aquello que Dios ya te perdonó. Y aquello que está por delante, no te agobies pensando en que sos un fracaso, porque Dios no te está mirando como un fracaso. Dios te está viendo como un éxito asegurado. No tengas miedo, la respuesta de Dios está. Es simplemente que el dinosaurio se te puso adelante y no puedes verlo. Busca la manera de mirar hacia adelante porque Dios tiene un cartel que dice, hija, te amo. Hijo, no sabes cuánto te adoro. Y por sobre todas las cosas, el cartelito de Dios dice, éxito asegurado. Que Dios te bendiga en esta jornada. No dejes que la ansiedad te paralice. Haz que la ansiedad más bien sea un despertador para ayudarte a lograr todas esas metas que tienes allí. Que Dios te bendiga ricamente.